Vamos a dedicar este bloque a hablar de algo que está muy instalado en la sociedad argentina, a nivel mundial también. Tiene que ver con las virtudes, las propiedades curativas que tiene el aceite de cannabis y algunos derivados también de la misma planta. Ustedes recordarán que hablábamos el jueves pasado con el fiscal Marcelo Romero acerca de la situación que estaba enfrentando el profesor Daniel Loza, que está con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Que hasta el jueves pasado estaba detenido. Él tiene un programa en YouTube que es muy instructivo, que les recomiendo, dicho sea de paso, que se llama Quinto Elemento, y que a partir del testimonio de él y de la gente a la cual él asiste con el aceite que él produce en su propia casa, bueno, ha logrado paliar un poco algunos dolores, algunas dolencias y demás. Él mismo también que lo hizo como conejillo de indias de su propio producto. Sí, soy un buen conejillo de indias. Ahí está. Y también está con nosotros, además de Daniel Loza, Candela Grossi, que es presidenta de la Asociación Civil Cultivo en Familia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Es algo parecido a Mamá Cultiva? ¿Es una relación parecida de mamás? Cultivo en Familia nació justamente por la ausencia que había con los adultos mayores. Ajá. Si vamos a la porción de la torta, los adultos mayores son la gran cantidad que tienen muchísimas dolencias, dolores crónicos, Parkinson, cáncer, Alzheimer, en fin. Ajá. Entonces, nació más que nada referida a los adultos mayores, pero al ser yo una mamá del autismo, empezaron a ingresar muchas mamás del autismo y hoy día tenemos madres y familias que cultivan para su bienestar. Por ahí hay un primer ejemplo, ¿no? Tenés un nene con autismo, Una una de las niña. variables de autismo, Sí. ¿no? A partir de que le diste el aceite con producto con cannabis, ¿qué notaste en él? En ella, En ella. sí. Al tercer día de estar dándoselo, ella usó los cubiertos, que es algo que me llamó mucho la atención. Ella comía con las manitos y de golpe porrazo se sentó en la mesa y comió con los cubiertos. Y a medida que fueron pasando los días, desaparecieron las autoagresiones. Ella vivía con la frente violeta, porque el primer impulso que tiene es la autoagresión ante la impotencia de poder hablar, y después la conexión. Ajá. ¿No? El poder sostener la mirada, el poder llevar adelante de mejor manera las terapias, prestar atención no solo a las terapeutas dentro del consultorio, sino también manejarlo en casa. Así que fueron todos beneficios, un mejor descanso, empezó a desarrollar mucho mejor, más rico el lenguaje, Ajá. todo. Notable. ¿Qué se siente que de repente pases a ser la persona que por ahí estás provocándole el bien a tanta gente y que por el otro lado diga, terminé preso? Digo, ¿qué sensación se te entrecruzan? Porque el otro día estuvo el fiscal Romero y explicó las cuestiones que tienen que ver con, bueno, la justicia, ¿no? ¿Qué se siente? Digo, ¿qué se siente que de repente encontrarte en dos situaciones totalmente disímiles, ¿no? Romero dijo, no es un delincuente Loza, No, dijo pero eso. tampoco se puede fabricar café aspirina en la casa. Exacto. Sí, como que no, voy a apuntalar, corto la corteza del ceibo, la pongo a hervir y le echo café, eso es cafeína. Claro, lo que dijo Romero es que no la podés comercializar Claro, como claro. tal. ¿Por qué? Porque dijo que para eso ¿No tiene se que lo pasar... puedo dar a mi vecino? Dijo que tiene, yo te digo lo que dijo Romero, No, que tiene que claro, pasar por no. ANMAT, era el organismo, Claro. ¿no? Que le pone el Tiene que sello. es como que tenga un reglamento. Claro. O sea que mi tía no me puede hacer los ungüentos para... Internamente sí, lo que no podés comercializarlo. Claro. No, bueno, no Bueno, es el caso. no comercializar, No, de eso no, se pero trata. por eso te digo, no, pero digo, ¿qué se siente que de repente te encuentres en situaciones así tan... Lo hice porque... Lo Quisiste hice. hacerlo? Sí, Llamar la atención. sí. No, pues está bien, es una buena táctica también. Sí. A pesar de tener que pasarla mal. Sí, para obviamente. que se promulgue una ley adecuada. Ah, Es está decir, la ley está apuntando a que no se pueda cultivar en la casa. Eso, ¿qué haría el cultivar en la casa? Que favorecerá la industria farmacológica. Si doña Juana puede tener en el fondito su plantita para hacerse esos aceititos. Y hacer un aceite es una pavada tan grande, más fácil que hacer un cuantro. Claro. O sea que... ¿Qué debería tener la ley? Claro. Si vos mañana te llaman de la Cámara de Diputados, te dicen, bueno, a ver, Loza, colabore con nosotros, díganos a ver qué le podemos poner a la ley. ¿Usted qué le Y la introduce? ley tendría que cruzarse uno acá 34 kilómetros al Uruguay, preguntar, dónde? muchachos, Uruguay. Uruguay. ¿cómo es la ley que impuso el Pepe Mujica? A ver, ¿en qué se equivocaron? Aprender de los errores y aplicar la misma. Ellos les dejan tener 7 plantas. Cada uno que tiene en su casa puede tener 7 plantas. Después hacen cosechas comunitarias, se llaman. Cultivos comunitarios. Claro. Hay clubes de Y donde cultivos. se reparten, y eso se va a las farmacias, tienen un límite de compras en las farmacias, tenés un carnet que te habilita. A mí me parece que es
es una ley a seguir. Lo provee el Estado y evitás la clandestinidad, Claro. evitás ¿Viste? por abajo de la puerta. Hay No, y riesgo. los El trabajadores... ¿Hay algún riesgo en la fabricación casera del aceite de cannabis? ¿Se corre algún riesgo? Te digo, para ponerte un ejemplo, para que la gente lo pueda entender. Si vos, por ejemplo, te pones a hacer Cointreau en tu casa, si le echás mucho alcohol etílico, corres el riesgo de tener una intoxicación, quedarte ciego o morirte. En el caso del aceite de cannabis, ¿hay algún riesgo? La pregunta es para los dos. ¿Hay algún riesgo de poder errarle con algún componente y terminar en una situación fatal? Primero que se usa alcohol de cereal, que es el que está permitido para el consumo humano. Ajá. Segundo, somos todos muy precavidos en ese momento, sabemos que se mantiene cierta asepsia, Sí. ciertas cuestiones, pero el mayor riesgo siempre lo vas a correr con alguien que ya venga practicando esta cuestión, el hacer el aceite. Yo y mi primer aceite siempre tuve miedo que me quedara alcohol, entonces la precaución mía fue, listo, siento que terminé de evaporar, pero lo voy a apagar y voy a dejar que termine de evaporar el alcohol. Y de un día para el otro la resina se puso dura y dije, bueno, listo, no tiene más alcohol, desapareció el alcohol, la junté con una jeringa, chau, tengo la fitoterapia, porque no es un medicamento, es una fitoterapia, es un derivado de una planta, entonces la única precaución que tuve fue evitar que le quede alcohol. ¿Y en un paciente hay riesgo de algún efecto nocivo? Por ejemplo, te pasás de la dosis. En vez de las 2 gotitas, 3 que habitualmente se dan, que le des un poco más. ¿Puede haber algún riesgo? No, riesgo No. no. Es la única droga que no tiene muertos por sobredosis. Sí, tiene un muerto. Después, por el resto de las drogas, las que se venden en las farmacias, todo, por sobredosis murieron O una familia no tiene cuidado y va el nene, la nena, agarran del botiquín y se toman el Lo frasco. máximo que te puede llegar a suceder es un subidón, digamos, ataques de risa, hambre, sueño. O sueño, te despertás con hambre y ataques de risa. Y ningún problema Esa es la cardíaco. mayor contraindicación, más allá de las que ya se conocen para ciertas patologías en particular, como por ejemplo una esquizofrenia o cuadros psiquiátricos complicados. Ese es el mayor riesgo que puede llegar a tener. ¿Tuvieron miedo que alguna vez se le metiera algún infiltrado, digamos? Estamos hablando de que No, están se meten. Ahí está. pero- Perdón, no me dejaste contar Dale, lo del dale, el que murió de sobredosis. Ahí Fue un está. señor paraguayo que se le cayó media tonelada encima, nada más. Fue por eso nomás. No, pero digo, No fue consecuencia del No, THC. estabas tocando un tema que es muy importante que tiene que ver con la fabricación farmacéutica y todos los laboratorios y todo lo que significa que vos aparezcas y des algo que definitivamente les complica el negocio a los demás. Sí. ¿Tenés miedo de que por eso se puede infiltrar a alguien para provocar algún daño y a partir de ahí, ¿se entiende dónde voy? Sí, Se para van a eso tenemos involucrar. acá el respaldo de lo que fue la medición que se hizo del Ajá. aceite de Daniel por medio de la Facultad de Ahí Ciencias está. Exactas. Ah, mira vos. Donde Yo voy a Con exhibir este esto. producto eso está puede bueno. pasar Disculpame, lo Pico. que pasó con el... Espera Sí. que vamos a mostrar Esto lo mostramos, ¿te parece? Claro. Sí. Sí, Sí, está sí. muy bueno. ¿Allá podemos? No soy un improvisado. No, ya no, sabemos pero vos que me no. entendiste. O sea, alguien que se te meta y que quieras complicarte la historia, en definitiva. No. Hasta Yo- ahora. Yo quería preguntar, digo, ¿puede pasar con este producto lo que pasó con los caramelos de propóleo en su Sí, con la momento? crotoxina también. ¿Puede pasar? Sí. ¿Mm? Entonces, ¿no sería mejor que esto se haga como propuso Romero acá, como receta magistral en las farmacias bajo la Es una receta supervisión de un magistral. farmacéutico? Es fácil. Pongo el una planta, la dejo farmacéutico, sacar, la meto en frasco, le pongo alcohol, lo dejo macerar, pongo a un fueguito mínimo. Yo para evaporar un frasco de aceituna tardo 3 días porque hago que el alcohol evapore a 80 grados. Lo saco calentito y lo pongo en aceite de oliva. Eso es el aceite Claro, canábico. si vas al caso, hoy día una madre, yo, mi caso, si a mí me dieran una receta para ir a comprarle a una farmacia, sin saber el farmacéutico, qué necesita mi hija, sin haber hecho el farmacéutico todo el caminito que vengo haciendo, de haber estudiado el sistema endocannabinoide, de haber hablado con Marcelo Moranti y pedirle por favor de asistir como oyente al curso del sistema endocannabinológico que tenemos nosotros mismos. Entonces, si el farmacéutico sabe todo eso y convive a diario, sabe lo que es el autismo, puede ser que yo le acepte esto, lo que él me venda, lo que él me ofrezca, pero ¿quién mejor que yo saber cómo están cultivadas las plantas, en qué condiciones, qué cepa le estoy dando, cómo la coseché, en qué punto la coseché? Secretos tenemos miles. Entonces, ¿qué es lo que se pide? O derogamos, o sacamos el cannabis de la ley de drogas completamente obsoleta del año 1989, que sigue hablando de fianzas en australes,
o reglamentamos por completo la ley de cannabis medicinal, que me parece que sería la lógica, porque la reglamentación actual mató el espíritu de la ley. Necesitamos que se reglamente la ley completa. Entonces, o sacamos el cannabis de la ley de drogas y todo el mundo en su casa puede tener una planta, o reglamentamos la ley 27350 como corresponde. Claro, porque lo que ustedes hacen en la práctica, esto lo explicaba Romero la semana pasada, lo que ustedes hacen en la práctica es un delito, decía, más grave que cultivar marihuana para fumársela. El cultivo, claro. Claro, el fiscal Romero ¿Están de habló acuerdo de la con eso distribución. El fiscal Romero habló que él distribuía, que yo sepa, no hacía delivery, o sea que no distribuía. A la casa de él Van a Sí, tu también casa. dijo que no lo claro, consideraba golpeaban un la delincuente, puerta. pero- También dijo que no era así. Exacto, pero está bien, habló de distribución y él Sí. no tiene un servicio de Pero delivery. ustedes están de acuerdo con esto de que es grave lo que hacen desde el Mira, momento en que yo te digo- fabrican un medicamento. No estoy fabricando un medicamento, estoy siendo consciente y llevando adelante una fitoterapia. No es lo mismo. Las flores de Bach, ¿qué seguridad te pueden dar al momento que la preparan? Y están hasta en farmacias. Claro, claro. Y están hasta en farmacias. ¿No? Una cosa que te digo, que paso por la industria farmacológica. La planta es la farmacia. Yo utilizo los dos diluyentes que se usan. La planta es una farmacia donde tiene el CBN, el CBD y el THC. El conflictivo es el THC, que es el que provoca que los 5 sentidos se alteren. Por ahí. Eso es lo que se ataca. Los otros dos no hicieron nada. Ahora bien, supónganse que yo planto plantas macho, que no tiene THC. Claro. Voy preso por tener una planta de marihuana. Eso ¿Sí? se llama ignorancia. Esto tiene THC. ¿Me la mandan a analizar a ver si es hembra o Sí, macho? yo la mandé. Ah. No, eso tenés que No, ponerte Cuando muy cae la policía. canchero. Disculpe, le voy a hacer una pregunta de que se debe estar haciendo mucha gente. ¿Cómo se da cuenta si es macho o hembra? Años. Son ¿Año años. de qué? De que- Crecen más flaquitas que las ramas, las otras son más peticitas. Después cuando la flor de la macho es nada que ver. Brota antes la flor de la macho. ¿El aceite de cannabis no sirve las plantas macho tampoco? Sí, tienen ¿Se más pueden poderes cambiar? curativos. Más que nada, ¿sabes por qué? Porque el Por CBN... ahí el primer dato. El La CBN... otra sirve más Va a para ser fumarlo. Una Bueno, denuncia tenés por violencia medicina de en género, toda por la planta. discriminación de género. guarda. Claro. Pobrecito. El CBN que sirve para... ¿Para qué era el CBN? Anticonvulsivo, antidepresivo, Ajá. No, el antiemítico, antidepresivo, el THC. El CBN era para glaucoma, anticonvulsivo, glaucoma, presión, para, depresión. para que no vomiten los que tratan con Antiemético. quimioterapia. Cáncer. Sí, El para- cáncer es para- el CBD. Ajá. Encapsula las... Otra no, pero sí, pregunta digamos, del que no sabe nada, que está ahí, hasta ahora están cenando. ¿Qué diferencia hay en el efecto entre tomarse unas gotas o fumarse un caño? En el La momento... alteración. ¿La Claro, qué? no. La alteración de los sentidos es... Pero Con es el el aceite mismo no efecto, se- entonces. ¿Eh? ¿Es lo mismo tomarse No, ¿Tomarla que fumarla? no. nada ¿No? que ver. ¿Por qué? No, más sedativo es el otro, no te altera los sentidos. ¿Es así? El cigarrillo de marihuana tiene sus estigmas de la historia, pero si vamos al caso, en casos de urgencia, el cigarrillo de marihuana es mucho más rápido el efecto. Claro. ¿Sí? En un caso de paliativo de cáncer, que es una persona que está muriendo con muchísimo dolor, es mucho más rápido el efecto de una pitada de un cigarrillo de marihuana que del aceite, pero con esto nos está diciendo que se tiene que fumar y dejar Pero el el aceite. efecto es el mismo. Se El vaporiza efecto también. ¿eh? es el mismo. O vaporizar, que están los aparatitos que calientan Claro. la hierba y no tenés el efecto adverso A del 200 humo. grados, mientras que la combustión es 800. Ahí hay muchas... O sea que aceite y cigarrillo es lo mismo. El no, cigarrillo- no, no. Nada que Pónganse ver. de acuerdo. No. No, No es lo mismo es la porque misma a los- terapia, a es los la misma, efectos. claro, es la misma terapia, pero los efectos son Claro. diferentes, Sí, está a claro. pesar de llegar al mismo objetivo. A pesar de llegar, ¿Se claro, entiende? a eso me refería. Además, Exactamente. a un nene con Los un dos grado, van al mismo lugar. además, a un nene con un grado de autismo muy No avanzado, le es puede mucho dar más fácil un darle cigarro, aceite, no claro. lo vas a poner a fumar. No le claro. vas a dar. Está, No, pero aceite En usan el caso todas de las chicos- viejitas, todas. En el caso Sí. de chicos avanzados, de adolescentes, adultos con autismo, vaporizan. Claro. ¿Y a quiénes les hace, porque le están escuchando por ahí un montón de personas que por ahí desconocen el tema, ¿a quiénes le hace bien? Aparte de autistas, por ejemplo. Digo, ¿a qué clase de situaciones? Síndrome de Tourette, Ahí está. cáncer, Síndrome de Parkinson. Tourette, Sí. ¿sí? Sí, sí, sí.
Parkinson, Síndrome de cáncer, West. bueno, el síndrome de West Epilepsia refractaria. entra dentro de la refractaria. Parálisis cerebral. Estamos hablando de niños, ¿no? Parálisis Después, cerebral. reuma. Neural, ¿cómo es eso que tenía tu hermano? Dolor neuropático crónico. Todo lo que sea arterias, ¿cómo se llama el otro? Artritis, artrosis, Encefalopatía, eso. encefalopatías. Encefalopatía, cáncer. Ahora, y Darío, Reemplaza Asma. la morfina. El asma. Claro. ¿Qué claro. pasa? El asma. Claro. El asma. Un El asma cigarrillo lo de fuman. marihuana Mirá vos. te broncodilata muchísimo más rápido que un puff. Tengo una pregunta última, tenemos que cerrar. Ya, en el caso de tu chiquita, ¿no? Con el grado de autismo que tiene, ¿qué pasa si dejas de proveérsela? ¿No? ¿Entra en una suerte de abstinencia? No. ¿O le perjudica el tratamiento? No. Estuve haciendo un doble ciego de 4 meses sin darle aceite, sin darle un placebo, y la nena ni perdió lo cognitivo, ni lo aprendido, avanzó, no perdió ninguna habilidad adquirida durante todo este tiempo del aceite. Así que, y no hizo episodios de abstinencia como sí me hizo cuando le estaba retirando la medicación que ella tomaba. Mucha suerte a los dos. Gracias por haber Muchas venido. gracias. Bueno, creo que hemos aprendido bastante en este último bloque. Nosotros los volvemos a convocar para vernos el jueves que viene en Ciudadanos. Gracias.